La tragedia del limón. Primera parte. A la memoria de mi hermana Fátima, que el río no pudo borrar de mi alma. Dedicado a los sobrevivientes y en memoria de quienes fueron arrastrados sin despedida, cuando la montaña lloró y el río rugió sin piedad. Faltando unas semanas para el regreso a Caracas, mi madre, Marcela, decidió enviar conmigo a Fátima, mi hermanita menor de tan solo 12 años de edad, para que pasara el resto de sus vacaciones en casa de Iris, nuestra hermana mayor, quien vivía con su familia en el Limón del estado Aragua. Me alegraba mucho pasarla con mi familia de Maracay, porque compartir con mis sobrinos era una nota súper fabulosa. Además de ser casi contemporáneos, aprovechaba y disfrutaba de todas las actividades de paseos y excursiones que sus padres les brindaban para esta época del año. La verdad es que la pasaba muy bien con mi familia, sobre todo en estos días en que ellos bajaban los fines de semana a las playas de Ocumare de la Costa. Me gustaba mucho la playa. Sin imaginar lo que sé que el destino nos tenía deparado aquel 6 de septiembre del año 1987, preparamos nuestros equipajes muy emocionados por el disfrute de aquellas cortas y tan esperadas vacaciones al lado de la familia de Maracay. A las 10:30 de la noche estábamos en la casa de la señora Chela, aguardando por el autobús que nos llevaría hasta el terminal del nuevo circo de la capital caraqueña, para después abordar otro hasta la ciudad Jardín de Maracay y llegar a El Limón. Chela tenía acondicionada una parte de la casa como sala de espera, para que los pasajeros estuviesen allí mientras el bus llegaba. Y de igual forma la acera del frente de esta popular vivienda se vestía con sillas y taburetes para el resto de los pasajeros que no entraban en la pequeña sala. El viejo autobús Mercedes-Benz llegó con retraso. Lo abordamos impacientemente en el orden del llamado que hacía la mujer, que entre gritos y quejas de algunos pasajeros rezagados, inconformes con sus puestos de ubicación, se fue llenando el transporte. Recliné el asiento un poco hacia atrás hasta quedar cómodo. Quedamos sentados a la mitad del autobús que inició su recorrido agarrando la avenida principal del pueblo, que a esa hora transitaba poca gente en sus aceras. Solo en la Plaza Bolívar quedaba alguno que otro transeúnte, y en el bulevar frente a la iglesia la soledad se sentía por aquellos rincones. Era un pueblo de costumbres, así que la señal para que los jóvenes se recogieran a sus casas era la hora en que se apagaba la fuente que estaba diagonal al santuario, que miraba al obelisco que estaba de pie en el centro de la avenida, que por cuyo aro se coló el celaje. Abrí los ojos sintiendo una ligera brisa fría venida de alguna de las ventanas del vehículo y que palmoteaba mi rostro, a lo lejos en el horizonte del firmamento que resplandecía por los destellos que iluminaban el rostro de mi hermana, mientras que ella acomodaba su larga y lacia cabellera, que con sus dedos trataba de aplacarlos, pero la brisa le jugaba a desacomodar su negro cabello. Ahora, a todo aquel paisaje nocturno, se le unían los truenos que anunciaban tormentas por esos caminos que contrastaban con las ramas de los árboles que se empinaban de forma danzante, que casi agarraban las ventanillas del bus, envolviendo aquel ambiente en una danza sin ensayar, de esas que propone el alma. A medida que se avanzaba en aquel ondear de imágenes, se chocaba con las primeras gotas de agua, que fueron creciendo hasta pegar duramente en el parabrisas, al momento que las aletas giraban una y otra vez, desplazándose por el vidrio para apartar el agua que fuertemente pegaba. El muchacho que hacía de copiloto del chofer tomó un vaso para luego llenarlo con café y se lo dio al hombre, quien en 2 grandes sorbos terminó la bebida y le regresó el vaso al muchacho. En los primeros asientos detrás del chofer iban 2 mujeres mayores, quienes durante todo el viaje conversaban con el hombre.
Eran de esas doñas que ubican esos puestos para ir cuidando el sueño del chofer, para que éste no se duerma. Sus voces no impidieron que el sueño me abrazara nuevamente. Un frenazo me devolvió del sueño. La lluvia arreciaba cayendo a borbotones sobre el colosal transporte, produciendo ese peculiar sonido de ella misma al chocar contra las ventanas y el metal del autobús. Volví a lo mío, que era dormir y descansar. Las voces de las doñas que seguían cuchicheando entre ellas se desvanecieron. Sin embargo, mi pequeña hermanita no había pegado un ojo en todo el trayecto, porque entre sueño y sueño la vi juguetear con el vidrio empañado por su aliento, dibujando y usando sus dedos como pinceles. En la madrugada, exactamente a las 5 en punto, antes de que el sol asomara sus primeros rayos a través de aquellos edificios de la gran capital, llegamos al terminal del nuevo circo, allí aspirando el humo y el smog, escuchando el bullicio de la gente por todos lados y el peculiar frío caraqueño taladrándonos hasta los tuétanos de los huesos. Aguardamos acurrucados en uno de los bancos del terminal, a esperar hasta que aclarara el día para continuar al encuentro con lo que el destino nos tenía deparado. De pronto, sorpresivamente, unas manos frías cayeron sobre nuestros hombros. Nos quejamos ahogadamente con gran miedo, volteando por la reacción de sentir aquellas manos gélidas cuya frialdad traspasaba la tela de la chaqueta que llevaba encima de la franela. Singham. Ahí estaba ella, con sus manos sobre nuestros hombros. Nos levantamos rápidamente con la misma intención del segundo grito. Fátima me abrazó asustada. Su cuerpo temblaba. La fui tranquilizando cuando me di cuenta que era la dama del nuevo circo, que por tercera vez se cruzaba en mi camino. Ella nos miraba extendiéndonos aquellas manos para decirnos: «Tengan cuidado con el agua, que está lloviendo. Se pueden resfriar». Saqué de uno de mis bolsillos una moneda y se la di. Ella la agarró, la besó persignándose y la metió en la mochila que le colgaba de un costado. Ella, una mujer maltratada por el estilo de vida que llevaba, tenía como una especie de enfermedad en su piel, que era tan blanca como la de los albinos, y que esta rara enfermedad se acentuaba intensamente en su rostro de ojos saltones, desprovistos de pestañas. De igual forma no tenía cejas, haciendo de su rostro un contraste con la descuidada cabellera blanca alborotada que caía sobre un viejo chal que siempre llevaba sobre el exagerado ropaje que vestía. Sus modales hacían ver que su pasado no era la pobreza de ahora, porque aún poseía vestigios en sus ademanes de que alguna vez vivió con cierta comodidad. Me la había encontrado en 2 oportunidades en que andaba por el centro de la ciudad, y en el terminal del nuevo circo fue la primera vez que la vi. En esos encuentros me advertía de cosas que pudieran sucederme. El temor de volverla a ver se apoderaba de mí, que le decía a Jacqueline que apuráramos el paso cuando nos encontrábamos por esos lados, pero esas son otras historias que contaré después. No dormí en esas 2 horas que duró el viaje hasta la ciudad jardín, pero mi pequeña hermana sí lo hizo recostada en mi hombro. Bajamos del taxi frente a la casa de mi hermana. Le cancelé con lo último que quedaba de dinero en mi bolsillo al conductor de aquel carro. Con las maletas en manos, caminamos hacia el enorme portón de la casa. Nos detuvimos frente a este. Pude ver que tenía el candado, colocando la pesada carga en el suelo. Agarré el candado y golpeé el metal del portón como señal para llamar, sin que nadie saliera de la casa. Lo más curioso era que el carro de la familia no estaba en el garaje. Miré a la derecha, para el negocio de la señora Edita que estaba al lado de la casa. Frente al local había estacionados carros de viajeros que se bajaba para comprar algún último detalle olvidado. Otros subían a sus autos, emprendiendo su viaje para aquellas playas
sin imaginar lo que vendría aquel fatídico día. Este negocio era uno de los últimos establecimientos de este estilo que quedaba en la vía, donde se podía encontrar cualquier cosa para llevar a la playa, porque a 1 kilómetro estaba la llegada a la empinada carretera que los llevaría a su destino, del que muchos no regresarían, jóvenes en todo su esplendor y belleza, en la plenitud de sus días felices, celebrando la vida. Los chicos con sus tablas de surf, con sus cabellos oreados por el sol, y las chicas con la sonrisa dibujada en su perfecta dentadura, parejas con sus hijos aún pequeños acompañados por sus abuelitos, que montados en ese carrusel de alegrías disfrutaban a sus nietos, quizás por última vez. Nadie imaginaba lo que venía. Gente de todos los colores y gustos bailaban al son de sus músicas, abasteciendo sus termos con hielo, refrescos y hasta las frías para aplacar la sed, ese día que se mostraba, invitando al disfrute en aquellas playas que prometían alegría y diversión. La gran avenida serpenteaba de carros, motos y buses llenos de vida. Era el paso de todos los que bajaban a la bahía de Cata. A esa hora estaban los rezagados, y eran muchos que entre pitos y saludos decidieron bajar al encuentro con ese paisaje acogedor que los esperaba al otro lado, después de subir a través de aquella montaña para luego bajar a aquellas costas de donde muchos no regresaron. Edita era una mujer joven de origen portugués, vecina de la familia, quizás separada o viuda del padre de su hija Delia, y un muchacho al que siempre le asocié como hijo suyo también, que la ayudaba junto a su hija en la bodega, y esa mañana estaban con ella, apoyándola con las faenas y el ajetreo del día. El muchacho se encargaba de despachar el hielo y movía lo pesado. Delia era una adolescente que siempre tenía un sesgo de tristeza melancólica en sus ojos castaños, por donde se colaban y se reflejaban sus deseos. Miraba a los chicos que abrazaban con detalles a sus novias. Sonreía pensativa, quizás imaginando ser una de ellas, pero volvía a su realidad con el llamado de su madre. Con ellos trabajaba un hombre joven que estaba pendiente de todo, y Edita, pendiente de él, era como la mano derecha de la mujer. Parecía la figura masculina en esa familia. La mujer nos había visto desde que llegamos con su mirada fisgona, seguía nuestros movimientos. De hecho, nos aguardaba con un mensaje de mi hermana. Al nosotros entrar, nos habló con su acento bien pronunciado. Hola, Cheu. Bien tarde que llegaron. La señora Iris y Telson se fueron tempranito con los muchachos. Hasta se llevaron con ellos al amigo de Stuart. Hola, Edita. Le contesté amablemente, sonreído. Y de forma envolvente pregunté, ¿cómo está esta familia trabajadora? Delia me miró con antipatía. Nunca entendí su rechazo a mi persona. En todo momento estaba pendiente de herir mi orgullo de alguna manera. Una vez me comentó que yo no le llegaba al actor Víctor Cámara ni por los talones, que ese sí que era un actor de verdad, no como otros, que andan por ahí creyéndose lo mejor de lo mejor, y yo no era pedante. Le dije a la mujer, Edita, ¿cómo ha crecido Delia? La mujer me miró de reojo. Está bien flaco. Mientras que Delia sonreía aprobando lo que su madre decía, de igual forma le respondía la chica con una sonrisa mirándola fijamente. Estás muy guapa, carajita, ¿cómo has crecido? Ella se ruborizó y bajó la mirada, ausentándose en sus pensamientos Pero no se queden ahí parados. Pasen y pongan esos bolsos por ahí, mientras me desocupo y les preparo algo de desayuno. Edita, pronuncie su nombre mirando a su cara, para después detener la mirada en sus ojos. Luego de una breve pausa, manteniendo la mirada en la mujer, le pregunte, ¿me puedes prestar algo de dinero? Es para el pasaje, para irnos en autobús para la playa. La mujer me respondió regañona. ¿Tú cómo que estás loco? Tu hermana, Iris, me encomendó que los estuviera aquí hasta que ellos llegaran. No, señor,
Además, no he vendido mucho hoy. La miré sabiendo que con ella no iba a lograr nada. Fátima, quien se veía algo distanciada de la conversación, y le dije: «Vamos a ver el río, hermanita». Cruzamos la calle con el cuidado de los carros que pasaban por la vía con destino a la playa. Cuando llegamos a la acera del otro lado, donde estaban las barandas apoyadas por gruesos pilares de concreto a lo largo de lo que parecía un puente de 300 metros aproximadamente, nos apoyamos en ellas para mirar desde esa altura el paisaje del cristalino río que pasaba por allí. Abajo, como a 20 o más metros de profundidad, el río que pasaba a lo largo de todo aquel paisaje, que se perdía detrás de las casas que quedaban al final de las barandas en aquella avenida, y cuyos patios inexistentes por el pequeño cauce del río, que se adornaba de rocas lavadas donde los rayos del sol hacían juego encandilante a la mirada de uno. Frente a nosotros, al otro lado del río, el verdor del paisaje se mezclaba con las pocas casas que estaban delante de la zona de montañas que separaban el horizonte del cielo. Un poco retirada de la orilla del río estaba una cerca de malla de alfajor. Habían grandes árboles de jobos silvestres que delimitaban una extensión de terrenos de lo que era un campamento juvenil cristiano. Una verde grama que se regaba por todo el terreno que subía hasta llegar a unas especies de cabañas, y al fondo, en lo lejano, se observaban las montañas, que con sus puntas casi tocaban aquel cielo que se fue tornando grisáceo y que anunciaba tiempos de agua. Mi mirada se posó nuevamente en el campo de fútbol de aquel verdor paisaje, donde unos chicos jugaban al fútbol, para llegarme nuevamente al río. En ese momento me di cuenta que las aguas tenían un color diferente al cristalino de hace rato. Estas estaban oscurecidas, y dentro de ellas miles de hojas secas danzaban con cierta furia. ¿Qué le está pasado al río? Que sus aguas claras se estaban enturbiando con la rapidez de los segundos, que en ese momento parecía que el tiempo acelerara su ciclo por aquel detalle de las hojas secas. Al frente del lado del negocio de Edita se estacionó un taxi bajando su conductor, mientras mi mirada seguía los pasos de aquel hombre. Agarré de la mano a mi hermanita para cruzar algo apurados la amplia vía. El hombre tomaba un gran sorbo del refresco y de forma acelerada engulló la bebida como algo atragantado, al tiempo que eructaba perdiéndose con el sonido crujir de los truenos que anunciaban a lo lejos la lluvia que venía de la montaña. «Está pasando lo mismo que ocurrió hace años», exclamó el hombre, para luego continuar con su discurso. «Eso sucedió años atrás, me lo contó mi vieja, cuando el río reclamó su cauce». Y mirándonos a todos dijo: «Está lloviendo para la montaña». El cielo sobre nosotros se tiñó con una bandada de aves con chillidos como de advertencia. Pasaban sobre nosotros, oscureciendo aún más el grisáceo firmamento. Nos quedamos en el sitio, sin saber lo que pasaba. El hombre volvió a hablar. «No me está gustando esto, para nada. Algo pasa en la montaña que los pájaros nos lo están advirtiendo. El río trae muchas hojas secas, y el color de sus aguas se puso marrón». Lo acabamos de ver hace rato. El hombre me interrumpió para decir: «Dios santísimo, deberían buscar un sitio más seguro». En ese momento sus palabras fueron calladas cuando escuchamos como sonidos de brasas chispeantes que venían del río. La curiosidad nos movió a correr hasta las barandas para ver qué era lo que ocurría. Nos asomamos para darnos cuenta que aquel manso río de aguas cristalinas había crecido convirtiéndose en una serpiente ondeante que devoraba todo lo que a su paso encontraba, logrando mover aquellas rocas enormes que se agitaban entre ellas, produciendo aquel sonido chispeante al chocarse en un caudal de lodo con troncos de grandes arbustos arrebatados de raíces. La furia del río estaba comenzando. Si esto hacía con todo aquello, ¿qué no haría con nuestra frágil humanidad? El verdor de la grama del campito se había teñido de lodo y de piedras, con ramas atravesadas.
Los muchachos que hace rato jugaban al fútbol con gran entusiasmo ya no estaban allí. ¿Qué habrá pasado con ellos, Dios mío? El momento era angustiante. Recorrí toda aquella escena dantesca con la mirada en busca de aquellos chicos, hasta que pude verlos sobre una lomita que aún no había sido tocada por la furia de aquella bestia. Ellos angustiados desde allá nos miraban y gritaban. Edita les gritaba diciéndoles que se alejaran de ese sitio. Pero estos no entendían lo que salía de la boca ahogada de la mujer. Todos comenzamos a gritar que se alejaran, pero un segundo rugir del monstruo serpentino, retumbo, reventando aquellos grandes arbustos que estaban al otro lado del río, que como naipes caían devorados por el abrasivo río. Todo fue rápido. No había pensamientos, solo acciones. Era una sensación de que el mundo se estaba acabando. No supimos qué pasó con los chicos, si el deslave se los llevó o pudieron salir a tiempo. Busqué a mi hermanita y no la vi. Una sensación de angustia subió desde mi estómago pasando por el pecho hasta llegar a mi garganta, donde ni el grito podía salir, pero cuando iba a gritar su nombre, la vi al otro lado de la calle con Delia. Las chicas estaban abrazadas mirándonos desde el muro donde estaban frente al negocio. Cruzamos la calle corriendo hasta donde ellas estaban. El señor del taxi se sacó las llaves del carro del bolsillo diciendo... Me voy. Mirándonos preocupado nos dijo... Es mejor que busquen un sitio seguro para que pasen la noche. Me aproximé a él y a manera de súplica le dije... Amigo, por favor, llévenos al terminal. El hombre, de forma altiva, me contestó. ¡Mi a la madre de Cristo que venga por ahí la llevo! Se metió al carro y encendiendo el motor arrancó. Un tercer estruendo se dejó oír de la parte arriba de la avenida, por donde se agarraba la vía hacia Ocumare. Vimos que del ramaje del río de aquella parte venía desbordándose desde la parte alta de la avenida. Las aguas comenzaban a invadir la calle trayendo consigo todo cuanto sacaba de las casas. Los postes de la electricidad caían a su paso, mientras los chasquidos y el ruido de las guayas que producían al reventarse y chocar con las aguas nos hacían creer que era el fin de todo. Agarré por instinto unos salvavidas que estaban colgados y se los di a todos. No sé por qué lo hice. Si sabía que ese lodo revuelto con palos nos atrapaba, de nada nos servirían. El lodo revuelto con el agua cubría toda la explanada de la calle, pero aquello no llegaba hasta donde nos encontrábamos, porque el muro que servía de acera lo rebotaba, y este iba a dar para el lado de las barandas del puente, y se desbordaba cayendo hacia el río que pasaba por el nivel de abajo. Cuando nos disponíamos a irnos para la parte de atrás de la casa de Edita con la idea de resguardarnos sobre la platabanda de la casa, vi que algo se movía entre el fango del agua sucia. Pensé que era algún animal o mascota de alguien. Me di cuenta que era una persona que trataba de levantarse para salir. La fuerza del torrente la tumbaba constantemente. Edita me miró afirmando con su gesto que fuera a ayudarlo, diciendo: «Cheu, ten cuidado». Papá, ¿estás bien?, le preguntó uno de ellos, y el otro clamó a Dios arrodillándose junto a su padre. «Dios, gracias mi Dios amado,